Extra urgente. Proyecto de ley de financiamiento del GOP estancado por el intento del senador Mike Lee de mantener el título 42 en su lugar. Marjorie Taylor Greene respalda a McCarthy como orador. Extra está sucediendo ahora. Los esfuerzos del senador Mike Lee de Utah para continuar manteniendo el título 42 están retrasando la aprobación del proyecto de ley de gastos generales de 1.7 billones antes del cierre del gobierno. La enmienda de Lee al proyecto de ley bipartidista reduciría los fondos para la oficina del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a menos que la administración de Joe restablezca la política de la era del patriota que permite a los agentes de la patrulla fronteriza expulsar a los extranjeros de inmediato sin el procedimiento de asilo si se considera que se representan un riesgo para la salud en medio del COVID. El 16 de noviembre, un juez federal dictaminó que el título 42 no era legal y ordenó a la administración de Joe que lo terminara antes del 21 de diciembre. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, los estados presentaron una solicitud de emergencia para revertir la decisión del Tribunal Inferior. Los 19 estados liderados por los republicanos advirtieron que hacerlo pondría en riesgo innecesariamente a más estadounidenses y extranjeros al exacerbar el caos que está ocurriendo en nuestra frontera sur. Lee dijo a un medio que el proyecto de ley de 4.155 páginas está lleno de prioridades demócratas que no hacen nada para proteger la frontera y agregó que sugirió la enmienda sobre si preservar el título 42 porque es lo único que se interpone entre nosotros y el caos total. Lee agregó que quiere un voto a favor o en contra de la enmienda. El senador Chuck Schumer, demócrata de New York, y los demócratas están asombrados de un voto a favor o en contra. ¿Por qué? Porque tal vez quieren un caos absoluto en la frontera y porque perderán, dijo Lee, y agregó que se mantendrá firme la enmienda. Agregó que ningún republicano debería apoyar esta medida y, en cambio, abogó por un proyecto de ley de gastos a corto plazo que mantendrá al gobierno en funcionamiento hasta el año nuevo, cuando la mayoría republicana entrante tomará el control de la Cámara, dándoles más voz en cómo se debe financiar el gobierno para el año fiscal 2023. El título 42 se ha utilizado millones de veces para expulsar a los extranjeros desde marzo del 2020 y los legisladores, en su mayoría de los estados liderados por los republicanos, temen que acabar la política podría exacerbar aún más una crisis fronteriza ya crítica. A principios de esta semana, el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Lisser, agregó que hay aproximadamente 20.000 extranjeros esperando para cruzar la frontera tan pronto como finalice el programa de la era Trump. Lisser ha declarado el estado de emergencia. El ómnibus de 1.7 billones de dólares es el producto de largas negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso e incluye 858.000 millones de dólares en gastos militares y 772.500 millones de dólares para programas discrecionales no relacionados con la defensa. También se incluyen en el proyecto de ley 44.900 millones de dólares en asistencia de emergencia para el país de Ucrania y los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Un diario informó que los demócratas del Senado ofrecieron votar sobre la enmienda del título 42 de Lee para alcanzar el umbral de 60 votos antes de que pueda incluirse en el paquete de gastos. Sin embargo, los republicanos del Senado quieren reducir el umbral de votos a 51. El senador Lindsey Graham apuntó a los demócratas por negarse a permitir una votación sobre la enmienda de Lee, calificándola de escandalosa. La enmienda de Lee es relevante para la legislación subyacente y representa una buena política para Estados Unidos, escribió Graham en la red del Pajarito. Los republicanos están dispuestos a trabajar con los demócratas, pero no a toda costa. Sin embargo, si el ómnibus, que aumenta drásticamente el gasto militar y financia al gobierno, falla porque a los demócratas les importa más dejar que el título 42 caduque que financiar al gobierno federal, que así sea. Mientras tanto, Schumer dijo en el Pleno del Senado que los legisladores están logrando un buen progreso en las negociaciones, pero agregó que como garantía de procedimiento presenté una clausura. Eso forzará una votación final sobre el proyecto de ley de gastos para el viernes o el sábado. Pero tengo esperanzas, muchas esperanzas, de que cerraremos un acuerdo en breve, dijo Schumer.
El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Abdullah Hassan, dijo a los periodistas, después del fallo de la Corte de Apelaciones, que levantar el título 42 no significa que la frontera esté abierta. Continuaremos haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de migración y trabajaremos para expandir las vías legales para la migración mientras desalentamos la migración desordenada e insegura, agregó. Tenemos un gran esfuerzo en marcha para administrar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando el título 42 se levante como lo quiere la orden judicial. De otro lado, a medida que se acerca la fecha límite para reunir los votos para la candidatura a la presidencia del líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, los representantes Matt Gaetz, republicano de Florida, y Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, escribieron artículos de opinión opuestos publicados por un medio. Uno del puñado de legisladores republicanos anti-McCarthy, Gaetz, dijo que McCarthy, un republicano de California, terminaría fallando a los republicanos y cediendo ante los liberales. Todos los republicanos en el Congreso saben que Kevin en realidad no cree nada, escribió Gaetz. No tiene ideología. Greene, parte del contingente republicano que respalda a McCarthy, dijo que la oposición, Never Kevin, está instando a los conservadores y que no tiene ningún plan para lograr nada. Para que McCarthy ascienda al puesto de presidente de la Cámara, necesita obtener una mayoría de 218 votos para la votación plenaria del 3 de enero. Con una mayoría republicana menor a la esperada en el nuevo Congreso, McCarthy tiene poco margen de error y solo puede permitirse unos pocos votos republicanos por el no. Gaetz comparó a McCarthy con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, republicano por Wisconsin, y dijo que Kevin McCarthy le prometería cualquier cosa a cualquiera. En los deportes, cuando el equipo pierde juegos que se supone que debe ganar, el entrenador es despedido, escribió Gaetz. En los negocios, cuando las ganancias no alcanzan las proyecciones, se reemplaza al director ejecutivo. En la política republicana, una promoción no debería ser el perseguidor del fracaso. Aunque la campaña de McCarthy marca un raro punto de desacuerdo entre Gaetz y Greene, encontraron palabras de elogio el uno para el otro mientras discutían sobre McCarthy. No decir la verdad a la base es una línea roja para mí, y eso es lo que 5 de mis colegas más cercanos están haciendo cuando afirman que seguirá un candidato a presidente de la Cámara por consenso cuando se oponga a Kevin McCarthy, escribió Greene. Matt Gaetz es uno de mis miembros favoritos del Congreso. Estados Unidos necesita su talento e inteligencia para trabajar junto a Jim Jordan en investigaciones para el Comité Judicial. No hacer estallar las cosas antes de que comencemos. El camino cada vez más riesgoso de McCarthy hacia la presidencia ha llevado a especulaciones sobre quién podría postularse si su candidatura falla, desde el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, hasta el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano por Luisiana, e incluso un demócrata. No, Jim Jordan no se postula, escribió Greene. Él ha respaldado a Kevin McCarthy. Jim se está preparando para liderar el Comité Judicial como presidente, exactamente donde todos necesitamos que esté. Jim Jordan liderará la carga para acabar con el DOJ y el F. Anulando más especulaciones, Greene continuó: no, Steve Scalise no se postula. Fue elegido líder de la mayoría por unanimidad y apoya públicamente a Kevin McCarthy. No elegir a McCarthy obstaculizaría las prioridades del partido, dijo Greene, ya que no existe una alternativa adecuada. Kevin McCarthy se ha estado preparando durante meses y tiene todo listo, no solo para ser presidente, sino también para administrar el Capitolio, escribió Greene. Instalar mágicamente a alguien que no está preparado paralizaría todo lo que podríamos hacer en la Cámara, dejando a los republicanos ineficaces y pareciendo un fracaso desde el principio. El tema aquí no debería ser por el presidente, debería ser por qué proyectos de ley votarían 218 republicanos y qué citaciones e investigaciones emprendemos en nuestros comités.